El contraste de cancha rayada marcó la primera gran crisis de la campaña libertadora. Por unas horas pareció que el proyecto sanmartiniano había llegado a su fin. No había con qué darle, ni patria vieja, ni patria nueva, ni patria nada. La independencia chilena volvía a pender de un hilo. Las noticias llegaron a Santiago en boca de Michel Breyer, jefe del Estado Mayor, veterano de las guerras europeas y hombre de confianza de José Miguel Carrera. Por eso nadie sospechó nada cuando Breyer contó que el Ejército Unido había sido aniquilado de la noche a la mañana. Dijo que él era el único oficial que se había salvado del desastre. Al parecer, la emboscada nocturna había sido letal. Después pasó a insinuar que tanto Higgins como San Martín andaban borrachos durante la acción. Y ahí es cuando intercede Manuel Rodríguez. Era una acusación tan grave como inconcebible. Igual Breyer se disculpó al toque. Se ve que estaba tanteando la sala. Dijo que lo había escuchado por ahí y se retiró a descansar. Mirá con la cara que te mira Rodríguez. Es el capo de la guerra de Zapa. Sabe cuando algo no cuadra. Era evidente que Breyer estaba escondiendo algo. Sin embargo, no había tiempo para averiguarlo. Si las noticias de la emboscada eran ciertas, los realistas pasaban a tener vía libre para reconquistar la capital. Pero, para saber dónde andaban los dispersos, primero debían dilucidar qué había pasado la noche del 18. Y no era tarea fácil. El ataque realista se había dado en la penumbra, por lo que ninguno de los testigos que iban llegando a Santiago había presenciado más que los eventos a su alrededor. El resto eran todos rumores, augurios realmente nefastos, pero esperables luego de una derrota de tal magnitud. Nadie tenía el panorama completo. Y menos el general Breyer. La cosa se fue aclarando con el pasar de las horas. Uno de los presentes sacó la ficha de que tal vez el francés estaba implicado en la derrota y por eso acusaba a sus superiores. No solo eso, Breyer había sido el mayor impulsor del asalto a Talcahuano. Asalto fallido que lo llevó a cancha rayada y que reprobaban todos excepto él. Empiezan a acumularse los errores. Recién al día siguiente se conoce toda la verdad. Al parecer, Breyer había sido el primer oficial en fugarse de la batalla. Unos soldados lo vieron huir despavorido ante la primera amenaza sin siquiera dejar indicaciones para una retirada segura. Ahora se entiende por qué llegó tan rápido a Santiago y por qué quiso ensuciar a San Martín. Pero ya era tarde para combatir los rumores. Las primeras 48 horas después de la derrota fueron las peores, tan caóticas para la oficialidad como para el resto de la población. Se decía que tanto Higgins como San Martín habían caído en combate, que el Ejército Unido había sido dispersado y que Osorio marchaba a toda velocidad para tomar Santiago. En la histeria colectiva, muchos armaron sus maletas con la idea de cruzar la cordillera, y otros, ya agotados por los vaivenes de la guerra, se apresuraron a felicitar al general español por correspondencia. Eran patriotas oportunistas o realistas discretos, que ahora intentaban acomodarse a la nueva situación. Una escena realmente desesperanzadora. Sobre todo porque se estaba volviendo habitual, demasiado similar a la derrota de Rancagua. Patria vieja, patria nueva, patria nada. El caos en Santiago se fue amilanando con la llegada de los altos oficiales. El primero fue Higgins, el 24 de marzo. Arribó notablemente herido, con la diestra en cabestrillo, afiebrado hasta el ojete, pero entre campanadas y una salva de 21 cañonazos. Al día siguiente llegó San Martín, mucho más discreto. Y después le tocó a Las Heras. Otra vez entre fanfarrias, pero esta vez un poco más merecidas. No me voy a explayar mucho en esto para no spoilear el video de Cancha Rayada, pero basta con decir que la noche del 18 Las Heras había sido el único patriota a la altura de la situación. Había luchado a ciegas bajo el manto nocturno venciendo a 2 cuerpos enemigos, y al ver que todo estaba perdido se retiró salvando a su división, completita, 3.000 soldados ready para otro combate. Esta división, rescatada en una maniobra excepcional, pasaba a ser la piedra fundacional del nuevo ejército patriota. Así que venga esa secuencia de entrenamiento. En principio se reorganiza la infantería a partir de los soldados de Las Heras. Se envían patrullas para reunir a los dispersos y también ganado que nunca viene mal. Se ve que los patriotas estaban confiados porque compraron gran parte del armamento a cuenta de la próxima victoria. El resto se remontó en casa. Made in Chile, weón. La maestranza del ejército laburó sin descanso.
Recordemos que se había perdido el 70% de la artillería y la totalidad de los bagajes. También quedó en cancha el hospital de campaña y los trenes de munición. Y encima todo pasaba a manos de Osorio. El padre Luis Beltrán, jefe de maestranza, puso manos a la obra. ¿Qué manos? Las del pueblo. Con el padre Luis no zafaba nadie. A las mujeres las puso a coser uniformes, a los niños a hacer cartuchos para fusil y a los hombres que no estaban enlistados al trabajo de fundición. Primero se dedicaron a arreglar los 10 cañones salvados de Cancha Rayada, y luego se forjaron nuevos hasta completar 22. Cuentan que una tarde, charlando Necochea y San Martín, aquel le pregunta un poco incrédulo: ¿cómo hace Beltrán para hacer lo que hace? San Martín, con soltura pero reservado como siempre, responde: lo único que sé, general, es que ni usted ni yo querríamos estar a las órdenes del padre Luis. A todo esto el general Osorio ya retomaba la marcha. No lo mencioné antes, pero cometió el grave error de no hacerlo tras la victoria. Cualquier oficial de la época sabía que la única forma de explotar una victoria así era lanzar toda la caballería en persecución para evitar que se reúnan los dispersos. Pero al parecer Osorio dejó pasar la oportunidad. Esto se debe a todo un temita que concierne a la relación entre Osorio y sus oficiales, especialmente el bravo Ordóñez. No me voy a meter porque el video se me hace eterno, pero dejen en los comentarios si les divierte que haga un vivo más informal para contarles toda la data que me queda afuera, charlamos un poco, un puchito a distancia. La cosa es que los realistas retoman el paso recién el 24 de marzo y no encuentran resistencia hasta el día 30, cuando se topan con 60 jinetes del granadero Caxaravil, a las afueras de Rancagua. Estos granaderos cargan y vencen a no uno, sino 2 escuadrones de vanguardia, 60 contra 200. La hazaña es recordada más que nada porque el jefe se llevó como trofeo la chaqueta del coronel Palmas. Pero lo más importante fue el prisionero que se llevaron maniatado. Gracias a él se enteraron de las vacilaciones en el campamento realista. Al parecer, Osorio creía que la toma de Santiago se iba a dar sin resistencia. A O'Higgins lo daba por muerto y a San Martín en retirada. Pero no, y se lo habían dejado clarito los granaderos a caballo. Tras el combate decide cambiar rumbo y plan todo de un tirón. El objetivo seguía siendo tomar Santiago, pero ahora lo haría desde el poniente. De esta manera podía escapar hacia Valparaíso si lo ponían en retirada. El 4 de abril sus tropas divisan por primera vez la formación patriota. Habían pasado 18 días desde el último encuentro. No me quiero imaginar la cara de los realistas cuando, a medida que iban llegando, se encontraban con el monumento de 5.000 hombres asomándose por la lomada. El campo de batalla estaba preparado frente a ellos. Sin embargo, en una decisión sabia, siguieron de largo y se acuartelaron en un caserío que había por la zona, la hacienda de Lo Espejo. Allí se tomaron la noche para trazar un plan. Y ahora sí, la hora de la verdad. Arranca el partido. Los atacantes inician su movimiento en la madrugada del 5 de abril. Avanzan en dirección al norte, pero no hacia el campo despejado que les propone San Martín, sino hacia unas lomadas menores que se abren sobre su flanco derecho. Punto para Osorio. No solo logra incomodar al Libertador, sino que se gana unos minutos para desplegar sin resistencia. Ambos ejércitos deben marchar hasta quedar enfrentados. Cuentan las malas lenguas que fue en ese momento que Breyer se acercó a San Martín. Y me voy a desviar un poco de la batalla, pero vale la pena. Medio por lo bajo, Breyer le pide autorización para retirarse por el malestar que le causaba una antigua herida. Dijo que necesitaba unos baños termales, la situación era urgente y aunque San Martín le dijo que espere, el francés siguió insistiendo. Un tipo de 48 años, general, que participó y tuvo grandes actuaciones en batallas como Austerlitz, Friedland, Burgos, Ocaña y podría seguir. Y ahora se viene a acobardar en suelo americano. San Martín no lo podía permitir de uno de sus oficiales. Le dio la baja frente a todo el Estado Mayor. Y no en secretito como el otro, sino a los gritos. Cito: hasta el último tambor del ejército tiene más honor que usted. Y hablando de tambores, los batallones de infantería ya estaban llegando al campo. San Martín espera la artillería y abre el partido apenas la tiene en posición. Y no te digo que estaba todo escrito, que para la primera descarga se lleva un double kill. Pero antes... La máquina de San Martín estaba compuesta por 5.800 efectivos y 22 piezas de artillería. El jefe lo organizó en 3 divisiones. La derecha al mando de Las Heras, la izquierda al mando de Alvarado y la reserva en el centro al mando de la Quintana. La artillería quedaría separada en 3 grupos adelantada sobre la pendiente, y las caballerías sobre los flancos para acompañar el avance. En la otra lomada Osorio contaba con 4.600 hombres y 12 piezas de artillería. También dividió su fuerza en 3 grupos, pero a diferencia de su contrincante desplegó todos los medios en la primera línea. Mala idea. Sin una reserva no hay forma de tapar las eventuales brechas que se abren durante el combate.
Y peor, su centro y su izquierda ya estaban separadas por una hondonada. Una brecha visible, física. En principio la cubrió con 6 escuadrones, pero a último momento se dio cuenta de que no era suficiente y la mandó a reforzar. Es decir, que ya antes de la batalla estaba necesitando una reserva. Al observar este movimiento, San Martín exclamó desde su lomada: ¡qué brutos que son estos godos! Y sí, más allá del reajuste, parece que los realistas estaban atacando, pero con mentalidad defensiva. Al verlos titubear, San Martín pisa el acelerador. Ordena que sus 2 flancos ataquen al simultáneo. Por la derecha, Las Heras pone en marcha el batallón número 11 chileno. El 11 avanza en orden de batalla hacia el cerro que ocupa Primo Rivera, quien contesta con su artillería. El cañoneo causa daño, pero no logra impedir el avance, por lo que el Cossin redobla la apuesta enviando a la caballería. 4 escuadrones, al mando del brigadier Morgado. El 11 chileno, al oír el cascoteo de estos caballos, reordena sus filas en cuadro para recibir el impacto. A la par, Las Heras ordena abrir fuego de artillería. Blanco Encalada pone a tiro sus cañones. También Zapiola, que todavía esperaba en la esquina, recibe la orden de acción. Morgado desciende hacia el llano para chocar contra el número 11, pero en el camino divisa a los granaderos y la tracción es inevitable. El choque que sigue fue de una violencia inusitada. Los sables subían y bajaban sembrando la muerte de ambos lados, un reencuentro que se debía de Rancagua. Sin embargo, solo bastaron unos minutos para que se imponga la mejor tropilla. Los dragones de Morgado se batieron en retirada. Con el camino despejado, el 11 retomó la marcha. Algunos granaderos se sumaron para apoyarlos y así se fue ganando terreno hasta dejar el flanco aislado. Masterclass, como diría el piberío. Y ahora el otro flanco, que si me preguntan a mí, era el más complicado. Allí los generales Ordóñez y Morla podían apoyarse mutuamente. Alvarado se lanzó al ataque intentando trepar una barranca por su flanco derecho, pero Ordóñez le adivinó las intenciones y de inmediato ordenó un cambio de frente. Sus tropas se acomodaron sobre el barranco y no bastó más de una descarga para frenar la ofensiva. Luego a bayoneta calada se pasó al trabajo sucio. La carga fue letal. El batallón número 8 patriota se dispersó por completo, y el número 2 desvió su marcha hasta toparse con la división de Morla. El fuego arrecia, y Las Heras, que logra divisar a la distancia esta cruenta lucha, decide colaborar. Desprende al batallón de infantes de la patria para apoyar el ataque en el centro. Estos hombres cruzan la suave hondonada que los separa del enemigo hasta chocar con el flanco de Morla. Achican la ventaja, pero no sirve de mucho. La división de Alvarado sigue al borde del colapso. Los 3 batallones en juego pierden hombres a cada minuto, y en la lucha encarnizada va decayendo el ánimo patriota. San Martín, que se hallaba en el frente opuesto, comprende que debe acercarse para dirigir el segundo golpe. Al ver a sus colegas en retroceso, decide activar la reserva. Acá se da la curiosidad de que, en un acto de conexión sanmartiniana total, De la Quintana avanza por su cuenta, sin la orden de San Martín. Los mensajeros se encuentran por el camino cuando la suerte ya estaba echada. El ataque se hizo en línea oblicua. De esta manera, el lado izquierdo era el primero en chocar para después ir barriendo de extremo a extremo el resto de la línea. Una maniobra complicadísima que no formaba parte del plan inicial, sino que fue resultado de las contingencias propias del combate. En simultáneo, Borgoño dirige sus cañones hacia la lomada y Alvarado acompaña con las fuerzas que le quedan. Este choque fue el más sangriento de la tarde. Ambos lucharon sabiendo que allí se iba a definir el resultado del combate. En una carta a Pueyrredón, San Martín lo describe así: con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido. Y jamás se ha visto una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. Con el pasar de los minutos, Osorio nota que el cansancio acumulado empieza a sentirse entre sus tropas. El enemigo lo sobrepasa y no tiene una reserva para brindar apoyo. La derrota está cerca. El jefe la ve venir y se fuga hacia Valparaíso. San Martín envía al capitán O'Brien para capturarlo. Tener al general en jefe entre sus prisioneros le daría la carta clave para las negociaciones con el virrey de Lima. Pero volviendo al campo, es ahora Ordóñez quien agarra el mando de los realistas. Era un militar mucho más apto que Osorio y se notó. Las tropas del rey se sostuvieron a fuego y sangre durante otra media hora. Recién se ordena la retirada cuando ven que la caballería a su derecha estaba siendo sobrepasada por los lanceros de Chile. El repliegue se efectúa en orden hacia la estancia de Lo Espejo. Allí hacen un recuento de cabezas y se preparan para lo peor. A todo esto, en el campo patriota, las tropas estallaron entre salvas cuando apareció Higgins. El chileno tenía un brazo quebrado y una fiebre galopante. Se había quedado en Santiago para lidiar con su salud, pero a último momento y con el resultado a favor, decidió hacer una aparición en el frente para felicitar a sus compañeros.
Al llegar, abrazó a San Martín y exclamó: ¡Gloria al Salvador de Chile! El Libertador contestó: Chile no olvidará jamás al ilustre inválido que en el día de hoy se presenta en el campo de batalla en este estado. Como muchas de estas citas andá a chequear, pero bueno, queda linda, la encontré y se las pongo. Volviendo a la acción, son casi las 5 de la tarde, pero nuestros muchachos no están merendando sino en plena carnicería. Las Heras arriba con el batallón número 11 a las inmediaciones de la hacienda. Al toque se da cuenta que es una posición formidable. El casco estaba rodeado de un viñedo con protección de tapiales y cercas. El único paso que quedaba era literalmente un callejón suicida. Las Heras decide esperar. Solicita refuerzos a San Martín y reconoce el terreno para buscar alternativas. San Martín le manda nada menos que al segundo del ejército, el general Balcarce, y con él avanzan las artillerías de Borgoño y Blanco Encalada. Se acerca el golpe de gracia. El tema es que en el camino la marcha de los cañones se retrasa. Balcarce se impacienta e impetuoso galopa hacia las Heras con una orden directa. Leí que este fue el intercambio, pero como dije, a chequear. La cuestión es que las Heras sabía que era una misión suicida, pero no le quedó otra que obedecer. Se alinearon los cazadores de Coquimbo y detrás de ellos los hombres del batallón número 11. El sargento mayor Thompson dio la orden de marcha y los cazadores se lanzaron a trote rápido por el callejón. Por unos segundos, en silencio. Los españoles esperaron a que tuvieran varias filas comprometidas y... ¡fuego! El callejón era una trampa mortal. Comienzan a acumularse los heridos. En total, los cazadores de Coquimbo pierden 150 soldados y deciden replegarse. Luego llega el turno del número 11. Avanza por el mismo callejón y es recibido igual que sus compatriotas. Sin embargo, para entonces ya estaban arribando algunas piezas de artillería. El apoyo le da tiempo a las Heras para maniobrar. Ordena el repliegue final del número 11 y prepara una estrategia de rodeo. Y ahora sí, acorralado, bajo el fuego de 21 cañones y sin noticia de su jefe, a Ordóñez no le queda otra que bajar las armas. Juan Gregorio de las Heras fue quien aceptó la rendición. Esta batalla fue una verdadera masacre. Duró 6 horas y murieron aproximadamente 2.200 personas. El ejército unido liquidó a su adversario. 2.463 realistas fueron tomados prisioneros. El batallón Infante Don Carlos perdió el 80% de sus hombres y el Burgos, que venía de 18 victorias al hilo, fue completamente aniquilado. El ejército unido, por su parte, sufrió 700 muertos y alrededor de 500 heridos. Esto nos da aproximadamente el 30% de la fuerza. Osorio logró escapar hacia Lima para vivir una vida poco memorable, pero los otros oficiales fueron remitidos a San Luis. En un principio vivieron bastante acomodados gracias a su amistad con el gobernador, pero solo unos meses después fueron masacrados en una noche infame conocida como el Motín de San Luis. Breyer. El francés se escapó a Buenos Aires. Publicó decenas de panfletos contra San Martín, mientras a la vez exigía el pago de premios. San Martín logró que lo encarcelen, pero volvió a fugarse a los pocos meses. Ya en Montevideo se encuentra con Carrera y juntos arrancan una segunda campaña difamatoria. Recién en épocas de anarquía intenta volver a Buenos Aires, pero no le dan la autorización y entonces regresa a Francia. Muere en 1833. Como dije, O'Brien nunca lo alcanzó Osorio, pero sí a sus pertenencias. Entre ellas una maleta que contenía la correspondencia secreta del general. O'Brien se la entrega cerrada a San Martín y la abren juntos recién el 12 de abril a unos kilómetros de Santiago. Cuenta la leyenda que se pusieron a leer carta por carta. Estaban todas fechadas después de Cancha Rayada y todos los remitentes eran supuestos patriotas. Sin embargo, el Libertador anotó solo los datos que podían servir para la lucha. Evitó los nombres y la evidencia la mandó a quemar. O'Brien cumple con lo pedido. Prende una fogata y un poco sorprendido le pregunta: ¿por qué no usa las cartas a favor? ¿Puede expulsarlos del reino o cuanto menos cobrar una multita? San Martín se toma un segundo y responde: ¿y es usted, mi leal O'Brien, quien espera que yo enlute a medio Chile para que el otro me condene como el mayor de los tiranos? El miedo, O'Brien, el miedo. El miedo y la bolsa han dictado esas cartas. Desaparecido él, todos esos hombres volverán a ser buenos patriotas. Bueno, esto fue la batalla de Maipú, por Huellas de Sangre. Dale like si te gustó, suscríbete y contale a tu tío millonario a ver si nos tira un peso. No somos una productora. Somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear?
darle like. Se